reading from the beginning of the book of Lectura del comienzo del libro del Eclesiástico. All wisdom comes Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. before all time. La arena de las playas, Seashore, las gotas de la lluvia, the days of eternity, los días de los siglos, ¿quién los contará? heaven's height, La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará? before all things, Antes que todo fue creada la sabiduría, prudent understanding. la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. The word of God La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? are everlasting. La destreza de sus obras, Root beneath. ¿quién la conoció? Who knows her subtlety? Uno solo es sabio, To whom has the temible en extremo, who has está sentado en su trono. density of her ways? El Señor There is but one en persona la creó, truly all la conoció y la midió, unseated upon his throne. la derramó There is but one sobre todas sus obras, all powerful, la repartió truly entre los vivientes seated upon según su generosidad. dominion. Se la regaló He created her, a los que lo temen. seen her, and taken note of her. He has poured her forth upon all his works, upon every living La derramó sobre todas sus obras y la repartió entre los vivientes. upon his friends. Verbum Domini. The Lord is King. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. The Lord is King. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. And he has made Así está firme el orbe y no vacila. your throne stand Tu trono está firme desde siempre everlasting. You y are. tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Your decrees are worthy. Tus mandatos son fieles y seguros. Holiness with La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Our Savior Jesus Christ hath Nuestro Salvador Jesucristo derrotó la muerte life to a life. y trajo vida a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus came En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos letrados discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen
y no han sido capaces. He said to them in reply, Él les contestó, O faithless, gente sin fe, how long, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? how long will I ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traédmelo. brought the boy to him? Se lo llevaron. And when he saw him, El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. the mouth. Then he questioned, Jesús preguntó al padre, How long? ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? He replied, Contestó él, desde pequeño. It is often thrown Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y el agua para acabar con él. can do anything. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesus said to him, Jesús replicó, If you can, sí puedo. everything Todo es posible possible to one who. al que tiene fe. When the boy's father, Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, Jesus, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mundo y sordo, yo te lo mando, and never entered, vete y no vuelvas a entrar en él. shouting and throwing, Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. he became like a El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Jesus took him, Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. when he entered the house, Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, why could we not? ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? He said to them, Él les respondió, This kind esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Verbum Domini. The context for today's reading is El contexto de la lectura de hoy es inmediatamente después de la transfiguración del Señor. it has been said that the Se ha dicho que la transfiguración del Señor es la versión del Nuevo Testamento de la zarza ardiente. ¿Recuerdan cuando Moisés Lord God on Mount acude a Dios en el monte Horeb Moses, his face had y shine with la cara de Moisés brillaba, came down, incluso después de haber face was bajado, with glory, su cara brillaba seeing the Lord de God. gloria por haber visto al Señor Dios. Jesus choosing a mountain for his manifestation of Jesús elige una montaña para su manifestación de su gloria, y esto no es coincidencia. experience, Moisés experimentó una teofanía, revelation, o sea, una revelación. Teofanía significa revelación de la gloria divina. God manifested El Señor Dios se manifiesta a Moisés en la forma de una zarza ardiente que no se consume. there that Moses Y received. fue ahí que Moisés recibió los 10 mandamientos del Señor. Elijah traveled for 40 Elías days and 40 nights recorrió to Horeb, several 40 días y 40 noches al monte Horeb varios siglos después de que Moisés recibió los mandamientos. upon getting to Mount Y al llegar al monte Horeb, Elías se faithfulness, quejó acerca de la falta de fe de Israel covenant, and a la alianza y los mandamientos que habían recibido. And it was here on Y this fue ahí, en este that monte Horeb, que Elías recibió la revelación de Dios, he is present. de que Él está presente. Is he present ¿Dónde está presente? in a still Lo dice small voice? en una Elijah, voz pequeña y quieta. Lord God said to Elijah, Cuando el Señor Dios le habla a Elías, to the event. todos los profetas señalan hacia la venida del Mesías. It is significant that Es importante que Dios tenga dos de los profetas más grandes e importantes presentes en la manifestación de la divinidad de Cristo en su transfiguración. it is in him, God the Son, Es en Él que Dios Hijo, all the teaching of the en Dios Hijo, que toda la enseñanza de los profetas ultimate. se enfocan y llegan a su plenitud. It was revealed to Elijah to listen A Elías le fue revelado all voice to
que prestar atención a esa pequeña voz para encontrar al Señor. En la transfiguración, Elías está presente cuando el Señor Dios les dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. Cada vez que el Señor Jesús se iba a solas, o como comienza el relato de la transfiguración, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte alto aparte para rezar. Es importante notar que la enseñanza principal cada vez que esto ocurre es la oración. Cada vez que Jesús se lleva a alguien, en especial a un monte alto, cuando va por su cuenta, cuando va con sus discípulos, se trata de la oración, se trata de la comunión con Dios. La oración está al centro del Evangelio de hoy. La oración es la fe en acción. Esta enseñanza se centra en torno a la sanación del niño afligido por un demonio que lo había dejado sordomudo. El padre del niño, más bien, lleva a su hijo a la proximidad del Señor. Lo lleva al médico divino. El doctor del niño probablemente había tratado todo lo imaginable, así como la mujer con las hemorragias había tratado todo lo imaginable. Durante un número de años había intentado, muchos doctores, había intentado todo lo imaginable sobre la tierra. Se dirige al Señor Jesús directamente y esto es lo que le dice: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Fue la fe lo que llevó a este padre a llevar a su hijo a la presencia de aquel que podía sanarlo. Los discípulos del Señor no podían hacer nada contra este demonio. A petición del Padre, los discípulos aún así no fueron capaces de sacar el espíritu inmundo del niño. Y Jesús les contesta: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Esta afirmación del Señor: tráiganmelo. Esto es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Al final, lo que nos pide a nosotros, quiere que vayamos a Él, quiere que vayamos a proximidad de Él. Al final, el Señor insta al Padre a que tenga confianza plena, entrega plena, fe plena. El Padre y los discípulos llevan al niño a la cercanía del médico divino. ¿Y qué sucede? El espíritu inmediatamente arroja al niño al suelo y empieza a retorcerlo en convulsiones, echando espumarajos de la boca. Como cualquier buen doctor que quiere llevar sanación a sus pacientes, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a hacer la pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Cualquier buen doctor, al verse con su paciente, hace preguntas para indagar, para saber dónde está el problema. El paciente debe responder al doctor contándole cuál es el problema. Si el paciente le dice al doctor, después de que el doctor lo examina, el doctor le dice qué problema hay, el paciente le dice: no estoy seguro. El doctor dirá: bueno, ¿dónde duele? ¿Dónde te duele? ¿Cuál es el problema? El paciente le responde: duele. El doctor tiene que saber dónde duele.
Where exactly is the source? ¿Dónde exactamente está el origen del problema? If an ailment Si una be healed, enfermedad va a ser sanada, hace falta que haya transparencia, a revealing of the symptoms, una revelación de los síntomas y sus efectos, etc. etcétera, etcétera, etcétera. Transparency. Transparencia. See, the Lord Obviamente, is the Lord in el Señor, quien es el Señor y dador de vida, vio exactamente cuál era el problema. He's God. Él es Dios. A normal doctor, Un doctor normal como cannot see el doctor del upon looking niño, at the patient what no exactly puede is wrong. Sometimes you ver can el see problema effects, simplemente al ver al paciente. A veces se pueden ver los efectos. body, Se pueden ver efectos en el cuerpo de alguien si tiene dolor o diferentes cosas que pueden pasar con el cuerpo de la persona, pero al final el problema veiled. tiene que ser develado. And the Father Y el Padre for the Lord. se lo expone todo al Señor. Le dice, It is often desde pequeño, the fire. y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y el agua para acabar con You él. can do anything, have Si algo puedes, ten lástima de nosotros help us. y ayúdanos. But if you can, of course he Si algo puedes, por supuesto que puede. Es Dios. of course he can. Por supuesto que puede. Es Dios Hijo. He wants this man's son to Quiere que el hijo de este hombre does. quede sanado, más incluso He que el wants mismo this Padre. boy to be delivered Quiere from que este niño quede sanado, más que el God the Father hombre. has sent his son into Dios the Padre envió a su Hijo al mundo para restoration traer and redemption. restauración, sanación y redención. The Lord Jesus El Señor Jesús was to ignite le faith. responde al hombre Jesus said to encendiendo him, su fe. Su respuesta imperative, if es you will, en el imperativo. everything is Si possible puedo, to one who has todo es posible al que tiene fe. everything is possible Todo to one. es posible al que tiene fe. This father's faith and complete La trust fe and y confianza surrender plena de este Padre y entrega al Señor brings es his lo que logra el remedio, es lo que logra la sanación. bringing his son into Cuando el Padre lleva al Hijo Jesus. a proximidad con Jesús. The possessed boy's father cried El out, padre del niño poseído "Help gritó, my unbelief." tengo fe, pero dudo, ayúdame. Profound act of faith Este profundo acto de fe something that we can es algo que nosotros también podemos realizar, gritarle al Señor, tengo fe, my unbelief. pero dudo, Every ayúdame. situation you find En cualquier situación en que se encuentren, whatever you find yourself in, en cualquier problema, believe tengo fe, my pero dudo, ayúdame. You see, because faith Pues la fe, al final, faith draws us close la fe nos acerca a Dios. the act of faith that El acto de fe, animated by charity. animado por la caridad. Faith, hope, and charity La are fe, la always esperanza y la caridad siempre están conectadas, come nunca part of our lives. They're never están separate. separadas en compartimientos. But we see in the context Pero vemos en el contexto de esta lectura de hoy, faith vemos que la fe acerca a Dios hacia nosotros. not just that faith No solamente que la fe nos acerca a Dios, esa es una parte y un aspecto de la fe. La fe es una respuesta a Dios, quien se ha revelado a sí mismo. this gospel Pero en este Evangelio vemos que la fe conmueve el corazón de Dios. faith stokes the La flame. fe aviva las llamas del corazón de Dios The Lord was hacia nosotros. faith. El Señor quería más fe de este hombre y la obtuvo. Do believe, help my unbelief. Señor, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Message of this reading Pero el mensaje más grande de esta lectura es que cuando tenemos fe animated by animada God's por Dios, source Dios siempre es la fuente, el principio que nos acerca a la fe. himself. He's the Él one mismo, Él es quien fire. aviva But that el fuego, fire
Pero este fuego que Él enciende en nosotros back to himself. lo atrae de vuelta hacia sí mismo. So God's heart, Así God que el corazón de Dios se conmueve by our faith, por nuestra fe, by having pity on us. al tener piedad de nosotros. To Él us. se acerca a nosotros, así como Él se acerca a este hombre y al final Is cast out el espíritu inmundo es expulsado por Jesús drawing closer. cuando se acerca. Lord, help us to draw close to you Jesús, today by Señor, ayúdanos a acercarnos ignite our faith. a ti mediante la fe. I do Enciende nuestra fe. my Tengo fe, pero